Hola, profe, ¿cómo está? Ya chicos, pero un momentico que entren los demás, listo. Osiel, ¿Qué? escríbeme por interno. Ya voy, profe. Bueno, 11. Chicos, ¿están escuchando? Can you hear me? Jóvenes, aló, ¿escuchan? Ahí dice que sí, pero Allen, hombre. Hola, profe. Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. Vamos entonces a explicar un poquito del tema de la guía de hoy. Un momentico, yo la busco. Para que la podamos revisar. ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Cómo ha marchado la vaina? Aló. Bien, profe, bien. Bien, profe, gracias a Dios. Ah, bueno. Se han hecho perezas, se han hecho deportes, se han hecho tareas. Claro. Puro internet y celular. Más de uno ha puesto que puro Free Fire todo el día. Profe, ay, claro, hay que jugar también. A jugar y ponga a jugar con la nota y verá cómo le queda. Era. Yo voy mero por ahí, yo ya se la envié ayer. No, pues Tomás ya está graduado, mejor dicho. O sea, mejor dicho, Aran le campa al hombre. Obvio, profe. Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. Vamos entonces a iniciar. Vamos entonces a revisar primero un poquito la guía. Ahorita revisamos hipertexto. Recuerden que todavía estamos trabajando hipertexto. Listo, para los que lo descargaron, les sirve para estas guías también. Entonces, bueno, muchachos,
Voy a señalar por acá. Entonces dice, tópico generador, la historia. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Profe, habla con Berta y con Sofía. Profe, nosotros le íbamos a decir que nosotros ya hicimos esa guía y ya la enviamos. Tenemos que estar todavía en la clase. Claro, muchachos, porque es que recuerden que ustedes únicamente no están acá por una nota, sino por el conocimiento. Y la explicación que yo les doy, pues no sobra. Eso es una cosa que a ustedes les sirve. Entonces, aprovechen. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, profe. Listo, entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar la guía. El tema para este periodo va a ser Historia de Colombia en el siglo XIX, más específicamente en la segunda mitad. En la segunda mitad vamos a ver cambios muy interesantes y muy importantes que nos van a servir para entender y comprender nuestro estado actual o el punto en el que estamos, cómo fue que llegamos desde una época colonial hasta la situación en que estamos hoy en día. Entonces dice el hilo general, el tópico es historia de Colombia de la mitad del siglo XIX, segunda mitad, y el hilo conductor es comprender por medio de analogías los procesos de crecimiento y desarrollo de las personas. Eso ustedes ya lo van a hacer en ética y en religión, y acá en sociales vamos a hacer la parte de la historia. Entonces están los indicadores de desempeño. Identificó el potencial de diversos legados sociales, políticos y económicos, culturales, como fuentes de identidad, promotores de desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto. Muchachos, y eso tiene que ver directamente con una frase que el otro día a mí me decían y que es como un refrán, que dice más o menos así: el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. ¿Y eso a qué se refiere, muchachos? A que uno, las sociales, es importante estudiarlas porque la historia le da ese panorama, le da esa visión, esa ubicación, esa información que uno necesita para saber en qué punto está uno y en qué punto va uno. La historia es exactamente igual que un mapa, pero es un mapa del tiempo. Entonces ustedes como jóvenes pueden mirar su vida y hacer también un mapa del tiempo y decir, hombre, yo cuando niño me gustaba el fútbol. Si me sigue gustando, pues probablemente voy a ser un futbolista. O, hombre, a mí cuando niño, no sé, me decían gordo, ahora que estoy joven, pues ya me adelgacé. Muchachos, la historia le ayuda a uno a comprender los cambios y transformaciones que uno como persona va sufriendo. Y si le sirven a una persona, pues imagínense un país, muchachos, es también parecido a una persona, uno lo puede entender como una persona. Sí, un país también tiene infancia, un país también tiene adolescencia y un país también tiene madurez. Y acá en este punto de la historia estamos más o menos como en la adolescencia de Colombia, en ese punto en que Colombia es un país todavía joven, apenas recién conformado y está perfilándose para ser una república o todo un país. Entonces adelantamos un poquito y dice: las preguntas que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, los hechos más relevantes, cuáles fueron las reformas que hicieron en la Constitución de 1853 y cuáles fueron las divisiones del Partido Liberal, y explique los hechos. Entonces acá yo les puse una información, acá de esta información pues van a encontrar todo. Acá por ejemplo la primera pregunta dice: se presentó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales en este periódico histórico, y aquí dice lo que se hizo: se crearon los partidos políticos, se avanzó en el proceso de ruptura con la colonia, se abolió la esclavitud, se redactaron varias constituciones y el país entró a el mercado internacional. Entonces este pedacito, muchachos, es lo que se refiere a la primera pregunta, pero ojo, me están mandando esas guías, muchachos, muy simple, me ponen 3 renglones y ya, y no, para nada. Sí, recuerden que ustedes tienen que explicarlo con sus palabras, tienen que profundizarlo, decir qué significa. Por ejemplo, yo pregunto acá: se abolió la esclavitud, ¿qué significa eso? ¿Quién me sabe explicar o quién tiene una idea? Jóvenes, nadie. Que me responda, le doy nota de participación. ¿Quién se anima a la una? Acá tengo la planilla. ¿Quién se anima a las dos? Nadie. Muchachos,
abolición de la esclavitud significa que se acabó la esclavitud. Recuerden que en la época de la colonia era muy común, muy normal que la gente tuviera esclavos que se encargaban del trabajo en las fincas, en las haciendas, pero con el tiempo y con las revoluciones de Europa se llegó al punto donde dijeron todos los hombres son iguales, por tanto la esclavitud no debe existir. Y entonces en Estados Unidos copiaron esa revolución, copiaron, digamos, tomaron como ejemplo esa reforma y luego acá en el territorio de Colombia también la van a aplicar. Pero esa abolición de la esclavitud tuvo sus tropiezos, eso no fue así como así. Tuvo que hacer unas guerras, hubo que pelear porque la gente que tenía esclavos pues no quería renunciar a sus esclavos. Entonces eso trajo algunos problemas. Luego hablan de que hay un modelo centralista. Recuerden que el modelo, ¿qué es un modelo centralista? Un modelo centralista es aquel modelo donde todo se conforma, todo se controla, todo se crea desde un centro. Para que ustedes lo puedan entender fácil, muchachos, piensen en el cerebro. El cerebro es como ese centro que controla todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, de igual manera que el cerebro controlaba todo el cuerpo, la capital central o el gobierno central era el que controlaba todas las decisiones del país. Desde ahí se decía todo. ¿Listo? Además dice, hubieron varias constituciones, 1821, 1832, 1843, que reflejaron esta tendencia. ¿Cuál tendencia, muchachos? El centralismo. ¿Listo? Y dicen que apareció un cambio. ¿En qué año apareció ese cambio? En la Constitución de 1853. ¿Por qué? Porque estableció un sistema federal compuesto por 37 provincias o departamentos con amplia autonomía política y económica. Muchachos, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entonces ya las decisiones no se iban a tomar desde la capital, desde el gobierno central, sino que cada departamento, cada región iba a tener la libertad de poder decidir qué se iba a hacer en su territorio. Podían hacer su propio ejército, podían hacer algunas leyes y controlar su propio presupuesto. Listo. El paso del centralismo al federalismo buscaba disminuir el poder central para aumentar los intereses regionales de comerciantes y terratenientes. Otras reformas fueron la separación de la iglesia y el Estado y el matrimonio civil y el divorcio. Antiguamente, cuando el Estado y la iglesia estaban unidos, eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque era un pecado. La gente que se casaba tenía que durar juntos hasta que la muerte los separe. Pero en esta Constitución de 1853 se permitió que las personas pudieran hacer un matrimonio civil que no tenía nada que ver con la iglesia y que también se pudieran divorciar. El sufragio universal masculino significa que todos los hombres podían votar. Anteriormente únicamente podían votar los propietarios o los terratenientes o la gente de platica. Ya con esta reforma cualquier ciudadano a pie podía votar. Hubo libertad de cultos y de prensa, o sea, la gente podía escoger su religión, la que ellos quisieran, que no fuera católica, y también podían publicar. ¿Sí? Entonces, yo quería montar un periódico, yo lo sacaba, conseguía la plata y lo montaba y no me decían nada, listo. Y eso contribuyó a disminuir el poder del presidente. Como es natural, muchas de estas reformas generaron inconformidad entre los conservadores y un grupo de personas que se llamaban los artesanos. En el 49, en el gobierno de este señor José Hilario López, se apoyó un proyecto llamado Comisión Coreográfica. Eso fue muy importante, ¿por qué? Porque la Comisión Coreográfica fue la encargada de explorar el territorio para poder hacer el mapa, para poder mirar cómo era el mapa de Colombia, ¿sí? Ahí participó un señor muy importante que se llamaba un italiano, Agustín Codazzi. Entonces, en esto tenía el objetivo del relieve de las montañas, hidrografía, o sea, los ríos, y las diferentes tradiciones, o sea, la gente. Bueno, entonces ya luego pasamos a la creación del Partido Liberal, donde nos dicen que
Recuerden que anteriormente solo estaba el Partido Conservador o los conservadores. Ya con esta constitución se pudo crear un partido liberal y surgieron distintos sectores políticos que apoyaron esas reformas económicas. Entonces había un sector que eran altos dirigentes del gobierno, comerciantes, intelectuales, periodistas, artesanos y sectores populares, ¿sí? Y habían dos tendencias derivadas de la Revolución Europea de 1848 y el pensamiento socialista que estaba en Europa. Esos que eran partidarios de el socialismo fueron conocidos como los gólgotas o los radicales y fueron los que impulsaron asociaciones de artesanos o gremios llamados sociedades democráticas. Eso fue muy importante porque las sociedades democráticas fueron muy influyentes en las votaciones y van a determinar la política de Colombia más o menos unos 20, 30 años. Listo. Por acá nos dice, los conservadores también formaron una sociedad de artesanos, pero con diferentes intereses. En el 49, las sociedades democráticas volvieron... Cierren los micrófonos, gracias. Esos artesanos, esos grupos democráticos, volvieron a elegir al presidente José Hilario López y hubo una división al interior del partido. ¿Por qué? Porque hubo una política llamada del libre cambio. Muchachos, la política del libre cambio era que antiguamente las mercancías extranjeras para poder entrar acá tenían que pagar un impuesto y el impuesto era más bien altico. Eso hacía pues que mucha gente no quisiera traer las mercancías, pero entonces el libre cambio va a quitar ese impuesto y va a decir, no, es que hay que comerciar. Entonces ya los extranjeros podían con libertad traer sus productos acá y venderlos. Pero ¿qué pasó? Que eso a la gente, a los artesanos de acá no les convenía. ¿Por qué? Porque si yo soy un productor de zapatos y llegan zapatos más baratos de Chile o de Estados Unidos, pues a mí me quiebran. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de comprar mis zapatos por comprar los zapatos que llegaron más baratos. Y eso era lo que no quería este sector. Entonces ellos, los que se separaron, se van a organizar alrededor de otro sector llamado draconianos o progresistas. Entonces tenemos dos, los gólgotas o radicales y los draconianos o progresistas. Estos progresistas defendían una política proteccionista, o sea que se compraran nada más los productos de acá de Colombia, y contó con el apoyo de oficiales del ejército, que no hacían parte de la aristocracia y se veían afectados por la reducción del ejército. Dicen que los draconianos en el papel tenían de pronto una mayor tendencia popular y aparece una figura de un señor llamado José María Obando, ¿sí? Este señor Obando va a ser muy importante porque él, además de ganar la admiración de los liberales, más adelante va a hacer una guerra que se va a llamar la Guerra de los Supremos. Eso va a ser tema de la próxima clase. Entonces dice, a medida que las divisiones internas del Partido Liberal se tornaban más profundas, los artesanos y todas las sociedades democráticas se alineaban más con los draconianos. Entonces, como podemos ver, pasaron varias cosas. La primera, que se salió de ese régimen colonial para empezar a adoptar una política más moderna, más liberal. Recuerden que liberal se refiere a las reformas que hacían. Me disculpen un momento, por favor. ¿Aló? Chanfles. Cuernavaca. Me disculpen un momentico, por favor.
Venga, vale, bueno, muchachos, entonces, para que continuemos, entonces retomemos. Estábamos diciendo que el primer cambio fue que se salió de ese régimen colonial, de esa economía colonial que venía de España, se quitó la esclavitud y se hicieron varias constituciones. Se pasó de un modelo centralista a un modelo liberal, se hicieron reformas económicas y se adoptó la reforma del libre cambio. Esa reforma del libre cambio va a motivar que se den unas divisiones en el Partido Liberal. Además, muy importante, el voto universal masculino, la libertad de cultos y el matrimonio civil, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Acá están las páginas de hipertexto, hay un videito por si lo quieren mirar en YouTube. Y las páginas son 172 a 174. Chicos, esta guía está sencilla, está fácil, es apenas como la introducción del tema del cuarto periodo. No sé si me entendieron, si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Aprovechen que ya entonces acá la reunión y ya me tengo que ir. Entonces, para que pues, si tienen preguntas, pregunten. Ah, bueno, súper. ¿Alguien más de pronto no le quedó claro? ¿Tiene alguna duda con respecto a las preguntas? Estamos full, estamos melos, como dice la canción. Estamos melos. Sisas. Muchachos, bueno, entonces este video va a quedar grabado. Yo ahorita más tardecito lo monto en YouTube, en el canal mío. Lo buscan por favor, yo igual pongo el link para que si tienen dudas pueden volver a entrar y lo miran con calma para que puedan hacer la guía fácil los que no lo han podido hacer. Recuerden que yo la guía todavía les doy un tiempito para que la hagan y me la manden, ojalá el correo, no todos al WhatsApp porque me llenan el WhatsApp, mejor dicho, me perretean el WhatsApp. Entonces, por favor, el correo, organizaditos, ojalá el mismo día. Recuerden que la estamos enviando, creo que los miércoles y viernes, no me acuerdo cuál era el horario que teníamos para enviarlas. Y nada, muchachos, para adelante. Recuerden que una cosa muy importante, jóvenes, estamos en la recta final. Es muy importante que por favor se pongan las pilas con las recuperaciones, con las materias que hayan perdidas, porque este es el momento. Ya más adelante, muchachos, se complica la vaina. Entonces, por favor, bien cumplidos con eso. Los que quizás den materias, pónganse en el diálogo. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay más, entonces cerremos la reunión. Nos vemos entonces en 15 días. Cualquier cosa me escriben al grupo o por el interno. ¿Listo? Profe. Pero que sí responda, profe, porque yo se le escribo y no me responde. Sino que tienen que tener paciencia porque no puedo responder siempre de una. Yo me demoro a veces un poquito, pero yo siempre respondo. Y no pregunten pues bodas porque tampoco. Si son cosas que yo ya dije en el grupo, que yo ya expliqué, vuelvan y miren el video. No estén preguntando todo ahora lo mismo porque se vuelve un poquito cansón. ¿Listo? Bueno, Está bien. Bueno, pues. chao. Chao. Nos vemos. Cuernavaca. Chao, profe. Dios lo bendiga. Chao, chao. Bonitos y todos, Cori. Ay. Cuernavaca. Chao.